Ustedes son lo máximo. Gracias, mis Aris. Entonces, sí, como les decía, hoy vamos a arrancar hablando de uno de los fundamentos de la fe, que es entender cómo vemos a Dios y cómo creemos acerca de Él. ¿Por qué? Porque la forma en la que vemos a Dios va a determinar básicamente todos los matices de nuestra fe, todas las formas en las que nos comportemos, en las que reaccionemos, en las que respondamos a Dios. Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita es que muchas veces cuando venimos de, pues no sé, de una tradición oral familiar o de una tradición oral de alguna iglesia que esté quebrada en su doctrina, o en su forma de ver a Dios va a afectar la forma en la que nosotros vemos a Dios. Es casi que como cuando uno le cuentan un chisme de una persona. Y eso pasa un montón. No sé si les ha pasado, seguramente a todos aquí sí les ha pasado que les hablan algo de una persona que ustedes no conocen y les dicen, ay, no, es que esa vieja es no sé qué. Y uno sin conocer a la persona, sin haberle dado ni siquiera la oportunidad de ir profundo con esa persona, uno ya tiene un filtro de esa persona. Uno dice, ah, es que a mí ya me dijeron que esta persona es medio complicadita o que es difícil o lo que sea. Y eso de entrada va a generarnos como un sesgo sobre la persona. Y exactamente lo mismo pasa con Dios. Nosotros crecemos de pronto teniendo una imagen de un Dios castigador, o sea, de pronto para los que crecimos en iglesias muy tradicionales o en iglesias en donde se hablaba de X o Y forma sobre Dios, crecimos viendo eso, como, no sé, yo no sé, pero yo me acuerdo muy, muy, muy chiquita, antes de yo tener incluso criterio frente a Dios, me imaginaba a Dios como jugando como parques, como moviendo fichas como un hombre medio tirano, medio mala clase, como viendo a ver cómo hacía para jugar, como con moviendo sus fichas y pensando sobre nosotros. Y claro, eso hacía que yo cada vez, y todavía soy consciente de que aún a mis 30 años yo pienso sobre Dios y digo, hay cosas que todavía me cuesta y me siento como con culpa, con cosas muy chiquitas, o sea, ya no son cosas grandes, pero todavía a veces digo como, ay, pucha, como que no quiero desagradar a Dios con esto. Y es como que, claro, hay una parte linda que es como ese celo por saber que todo lo que yo hago tiene un efecto en el corazón de Dios, pero ya no desde el miedo y desde la culpa, sino desde el yo amo tanto este vínculo con Dios que yo no quiero lastimarlo a Él con mis acciones. Es distinto. Pero había momentos todavía en los que yo decía como yo siento que de pronto Él, ay, como que si yo hago esto, entonces de pronto Él va a reaccionar así, o si yo pienso esto, entonces Él ya no me va a dar esto otro, y eso todavía tiene que ver con un trabajo que tenemos que continuamente hacer de dejarnos abrazar por la paternidad de Dios, dejarnos abrazar por ese espíritu de adopción. En Salmo 103:13 dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Entonces, como les decía ahorita, todos llegamos con una imagen distorsionada, ya sea porque lo estamos viendo como un juez severo, como un vigilante, como un castigador, como un jefe difícil de complacer, como un Dios lejano. Pero Jesús vino a revelarnos al Padre. La vida cristiana no empieza con la obediencia, sino con identidad. Y eso me parece hermoso, porque en muchas ocasiones pensamos que sí, para que Dios a mí me ame y para que Dios a mí me reciba, yo tengo que obedecer. Y sí, pero no. La relación con Dios arranca con identidad y no con obediencia o con el hacer. Arranca con el ser, no con el hacer. Y eso me parece muy lindo. La identidad nace del tipo de Dios al que creemos. Entonces, me parece muy lindo porque una de las palabras con las que yo en mi adolescencia recibí mucho del espíritu de adopción mm, fue con Abba. Y hay un montón de enseñanzas y canciones que han salido con eso, pero hay muchas personas que no lo entienden, entonces quiero que lo revisemos rápidamente. Si están en sus Biblias, pueden ir a Marcos 14:36. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, es el segundo evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el segundo. Entonces, para los que de pronto están hasta ahora explorando sus Biblias, descubriendo cómo pues ese libro tan pesado, tan grande que o qué, bueno, está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento está los Evangelios, arranca por los Evangelios, y Marcos es el segundo de los Evangelios. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 14, o sea, el numerito grande, está como en letra bold, eso Gise, muchas gracias.
14:36. O sea, el versículo, el numerito chiquito, es el 36. ¿Listo? ¿Alguien está siguiendo la lectura? Si quieren, reaccionenme ahí como para yo también hacerles tiempito y no correr tanto. Súper. Perfecto. Listo. Entonces, nos fuimos. Marcos 14:36. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí estamos en el contexto de que pues Jesús está a punto de ser crucificado y él está teniendo esta conversación con el Padre en donde él está sufriendo porque él sabe que lo van a crucificar, porque él sabe lo que se le viene, que va a ser muy tortuoso, muy duro, muy fuerte, o sea, físicamente, emocionalmente, mentalmente hablando. Él fue sometido a cosas que cualquier hombre que en su momento, en ese momento de la historia, la forma en la que mataban a los ladrones, era a través de como ese escarnio público y de la crucifixión. Y a Jesús lo trataron como a un ratero. Y esa fue el tipo de muerte que le dieron a él. Y él sabía el dolor y la angustia que él iba a atravesar y por eso él está hablando con su padre y le dice, Abba, Padre. Esa es una de las veces en las que en la Biblia se menciona la palabra Abba en vez de padre. O sea, Abba viene del arameo y es la forma más como fraternal, dulce, cercana en que un hijo llamaba a su papá, en el hebreo, pues, o en el arameo. Entonces, los niños le decían al papá, Abba, 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 como, y eso significa papito mío. Y en ese momento, pues en este versículo 36 cuando Jesús le está diciendo al Padre como Abba Padre, es como papito mío, pasa de mí esta copa, como líbrame de esto, como que la forma más fraternal, más cercana, más dulce en que Jesús podría llamar al Padre, lo utiliza en este momento en donde está viviendo angustia. Entonces, si Jesús lo hizo, siendo Jesús, siendo Dios, ¿cuánto más nosotros en nuestra humanidad no clamamos Abba Padre a nuestro Padre, sabiendo nuestra humanidad, conociendo nuestras limitaciones, conociendo nuestras debilidades? Esa es como la forma en la que reconocemos y nos posicionamos como hijos delante de Dios. Hay una parábola que esta sí me gustaría como que ya con más detenimiento pudiéramos leerla, que está en otro evangelio que es Lucas, que es el siguiente a Marcos, y está en Lucas 15, 11, 32. Capítulo 15 del versículo 11 al 32. Ahí voy a escribir. Lucas 15, 11 al 32. ¿Listo? Súper. Lucas 15, 11, 32. Entonces, esta es la parábola. Cuando hablamos de parábolas, las parábolas son formas que utilizaba Jesús para enseñar de manera sencilla. Si él contaba historias o como, sí, como ejemplos de historias que fueran como analogías o metáforas a algo que le estaba intentando enseñar para que fuera fácil y comprensible para todo el mundo. Entonces, arranca parábola del hijo perdido. Arrancamos por versículo 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta la algarroba con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Yo sé que sigue hasta el 32, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Esta historia es una historia que no sé si ustedes llevan muchos años en la fe o pocos años en la fe, pero para los que sí o para los que no, esta es una historia que se ha compartido mucho. Y hay muchos matices y muchas temáticas que entran a ser como debatidas o enseñadas a través de esta enseñanza, pero hoy quiero que nos enfoquemos es más que en el comportamiento del hijo, en el comportamiento del padre. Me parece muy lindo porque esta historia revela el corazón de un hijo que se aleja, pero más que el corazón de un hijo que se aleja, revela el corazón de un padre que espera, que observa, que corre, que abraza, que besa, que celebra, que restaura. Y ese es el corazón del Padre para con nosotros. Muchos momentos o en muchas ocasiones como que hemos tenido sí, esos momenticos en los que tenemos como un medio desliz, que nos alejamos, que somos inconstantes con Dios y viene como la culpa o viene como ese sentimiento como de, ay, yo no soy tan firme con esto, yo mejor como que no quiero comprometerme tanto como con esta fe o de pronto no quiero sentirme como tan arraigado, tan cercano como a este entendimiento o esta información porque como yo tengo tendencias a fallar, prefiero no comprometerme. Y yo he tenido esta conversación con amigos y personas como que conozco en el camino, que he conocido durante mi vida, en donde este ha sido el speech, como que justamente me dicen como Juli, lo que pasa es que yo siento que, a ver, Dios es demasiado fiel y Dios es perfecto y Dios es bueno, pero yo no soy así. Entonces yo prefiero no comprometerme con nada para no quedarle como mal a nadie. Y me parece como muy irónico, porque justamente cuando yo leo historias como estas, que solamente revelan el corazón del padre, que es un corazón de un papá que espera, que persigue, que está está tan dispuesto, y era un poquito como, es parecido un poco a lo que yo les decía en el último devocional, es que yo siento que es como sentir que está Dios aquí como con todo su amor listo para abrazarnos y para como chocar y colisionar contra nosotros en amor, pero lo que nos separa es nuestro libre albedrío. O sea, como que hay como un campo magnético ahí entre Dios y nosotros, obviamente yo estoy hablando en sentido figurado, pero hay como una especie de resistencia que está en la mitad entre Dios y nosotros y es nuestra propia voluntad, es nuestra propia decisión de recibir o no ese amor que está listo y dispuesto para darnos. Miren que el papá siempre estuvo a la espera de su hijo, pero fue su decisión de volver a casa la que le dio la oportunidad de recibir y entrar como en ese amor tangible de parte del padre. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros como hijos, o sea, no conocemos y no podemos disfrutar de un amor de Dios porque todavía estamos viendo como desde la baranda, desde el otro lado, como, no, es que yo no soy tan constante como él, yo no soy tan fiel como él, entonces yo prefiero no comprometerme con nada de esto para no quedarle mal a nadie, como que prefiero no asegurarle nada a nadie. Y en realidad es esa misma voluntad nuestra de decir, pues pucha, yo necesito el amor de Dios, necesito el amor del Padre, necesito que Él me abrace con su paternidad, necesito que Él me recuerde de quién soy hijo, necesito saber a dónde pertenezco. Y cuando recibimos por voluntad también propia, entrar en esa comunión con Dios, es como que el amor y la paternidad de Dios nos abraza y nos vuelve un ocho y nos derrumba y nos destruye en el mejor de los sentidos. O sea, yo le digo a Dios como yo me siento en bancarrota por ti, o sea, yo me siento completamente como arruinada por tu amor, o sea, no hay otra cosa en la vida que me vaya a satisfacer más que esto y por ende esto me arruinó la vida, o sea, ya nada nunca le va a llegar a la estatura de lo que tú me das en amor. Y creo que cuando llegamos a experimentar ese amor de parte del Padre, ya no hay vuelta atrás. Pero eso es algo que necesitamos vivir y necesitamos experimentar para poder ver a Dios correctamente en todas las áreas de nuestra vida y para poder creer en Él correctamente. O sea, es necesario que conozcamos el amor del Padre para poder creer que Dios es un Dios proveedor. Es necesario que conozcamos el amor del Padre para que creamos que Dios es un Dios que sana. Es necesario que conozcamos el amor del Padre y que todos los filtros
de la visión que tenemos sobre Él en nuestra vida sean corregidos y alineados a la realidad para que todo lo que caminemos en fe a lo largo de nuestra vida, cuando pasemos dificultad, porque la vamos a pasar, o sea, la Biblia nunca dijo, a partir de que crean en Dios, la vida va a ser color de rosa. No, eso no es una promesa que está en la Biblia. ¿Qué promesas están en la Biblia? En el mundo tendrán aflicciones, pero no se derrumben, confíen porque yo he vencido al mundo. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza porque yo he vencido al mundo. O sea, que si tenemos, sabemos el final de la historia. Estamos como en un campo en donde todo, estamos en experimentos, en un lugar, ¿cómo se dice eso? Como cuando uno está en un laboratorio y le están haciendo experimentos en un lugar asegurado, como que nada terrible va a pasar. Estamos en un ecosistema seguro, en un ecosistema de verdad donde nada se va a salir del control de Dios. No hay nada que se salga del control de Dios, pero es necesario que en la vida eh, confiemos y caminemos en que Dios ya tiene la victoria. Al final de la historia ya está escrita. O sea, si ustedes quieren saber qué pasa en la historia, váyanse a Apocalipsis. Ustedes quieren saber qué va a pasar, eternidad con Dios. Eternidad en los brazos de un Padre que nos ama y que hizo y que va a hacer todo, que ya venció para restaurar, su plan de restauración, de comunión con nosotros. Entonces, mientras eso sucede, vamos a tener aflicciones acá. Mientras eso sucede, vamos a seguir caminando por momentos de tempestad, vamos a seguir caminando por momentos difíciles, vamos a también tener muchas alegrías, muchos gozos, muchas alegrías, porque al final ese gozo es un estado casi que espiritual. O sea, el gozo es un estado que es un fruto del Espíritu Santo en nosotros mientras atravesamos por todo lo que atravesamos. Pero para poder vivir estas situaciones y para poder atravesar la vida, es necesario que veamos al Padre, el amor de Dios correctamente, que nos quitemos todo velo y todo filtro que no nos permite conocerlo a Él correctamente y verlo como el Padre amoroso que Él es. Porque si lo estamos viendo como un juez, como un vigilante, como una persona que está distante o como un ente por allá de barbas blancas que ni siquiera es cercano a mí, nunca vamos a poder experimentar la plenitud y la llenura y el nivel relacional que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, el padre, antes de ser un padre que corrige, es un padre que abraza. Antes de pedirte, él te va a vestir. Antes de hablar, él va a besar. O sea, antes de que él llegara a pedirle al hijo pródigo, que fue el hijo que, o sea, básicamente este papá era rico y le dio a su hijo toda la herencia antes de morirse y el hijo fue y la despilfarró en trago, en viejas, en drogas, se perdió en las calles del Bronx metiendo vainas cuando se dio cuenta el hambre que tenía porque ya se había gastado toda su fortuna y después de que duró mucho tiempo fuera de su casa en desobediencia y deshonrando lo que su papá le había entregado, el man vuelve a casa y lo que uno se imaginaría es, este man, mi papá me va a dar una charla, me van a castigar por el resto de mis días, o sea, y el papá en cambio lo recibe y lo abraza, se le bota el cuello y lo besa, le dice, hijo, te estaba esperando, por favor, preparen el mejor banquete para mi hijo, traigan la mejor pinta para mi hijo, báñenlo, vístanlo, afeítenlo, pónganlo lindo porque vamos a celebrar que mi hijo llegó. Y yo creo que ese hijo quedó como, mi papá, ¿qué le pasó? O sea, este señor no es consciente que yo me acabo de gastar toda su fortuna en viejas, en trago y en drogas. Y esa es la forma en la que Dios nos recibe. O sea, literalmente la forma en la que Dios nos recibe es esa. Dios no está esperando para que tú vuelvas a decirte, ah, muy bonito, es que usted creía que iba a encontrar plenitud en esas mujeres. No, él no está, él no quiere, eso no es el primer contacto de Dios con nosotros. Dios primero nos sienta a la mesa, nos besa, nos abraza, nos alimenta, te dice, hijo, te amo, y ya luego conversemos. Cuando ya tú estás aclimatadito al amor de Dios, Dios va a empezar a conversar punto por punto con amor y con gracia, porque ese es el corazón de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué es importante que empecemos por esto? Porque esto define, o sea, si mi imagen de Dios es correcta, esto define cómo leo la Biblia, cómo oro, desde qué lugar de mi corazón obedezco a lo que Dios me está pidiendo, cómo me veo a mí mismo. Esto es muy importante. Dios es nuestro creador. La forma en la que yo veo a Dios muestra cómo me veo a mí mismo. Si yo no tengo una imagen correcta de Dios, por ende no voy a tener una imagen correcta de mí mismo. Va a filtrar cómo amo a los demás, cómo manejo el fracaso. Esto es súper importante.
cómo manejo el fracaso tiene todo que ver con cómo veo a Dios correctamente. Porque si yo no tengo una imagen correcta de Dios, cada vez que algo falle en mi vida, me voy a acreditar esa falla y me voy a acreditar como que mi vida entera se cayó a pedazos. Esa es la forma en la que yo voy a ver como si no hubiera victoria en mi vida. Pero cuando nosotros tenemos la imagen correcta de Dios, nuestra fe es aumentada y por ende nuestra esperanza es aumentada. La esperanza es fruto de la fe. No hay esperanza sin fe. Y esa yo creo que es una de las cosas que a mí más me confrontan en la vida. Y es como la gente que no tiene fe, o sea, la gente que es atea o agnóstica, yo no sé cuál de las dos es la que no tiene, ya se me olvidó. Pero la gente que no cree en nada, ¿cómo hace para tener esperanza? ¿Cómo hacen para tener esperanza? Porque la esperanza solamente se desarrolla a partir de la fe. ¿Cómo manejamos la vergüenza, la corrección, la santidad? Todo en nuestra vida tiene que ver con la forma en la que vemos a Dios. Yo quiero que se imaginen por un momento si Dios en este momento, si quieren, cierren los ojos. Vamos a hacer una actividad lúdica. Cierren los ojos un segundo. Quiero que se imaginen que en este momento Dios entra por la puerta que tengan al lado. Si es su habitación, si es la sala, si es la casa, si es el carro, si es la oficina, si es la cocina, no sé. Pero si por esa puerta más cercana entrara Dios en este momento, ¿cómo creen que Él entraría? ¿Con qué rostro? ¿Con qué tono? ¿Qué postura tendría Él hacia nosotros? ¿Cuál sería la postura hacia ustedes? Llegaría como con una cara dura, como serio, tenso, como que ve el desorden y se empieza a incomodar, o entra como un amigo y entra en confianza y de una vez se parcha, se quita los zapatos, se acomoda, o lo primero que hace es irte a dar un beso, un abrazo, te consiente, te da un beso en la frente. Es muy importante que, que pensemos en esos detalles en este momento, porque eso habla mucho de cómo estamos viendo a Dios. Yo les he dicho en otros devocionales, si quieren ya pueden abrir los ojos. Yo les he dicho en otros devocionales que hay una imagen que yo tengo de, sobre todo de Jesús puntualmente en mi vida, y es que yo me imagino a Jesús como vestido de overoles, como un albañil. Me encanta esa imagen de Dios. Y yo me lo imagino a él dentro de mi corazón y el man está con todo el kit de albañil, o sea, el man tiene sus overoles, tiene su camiseta, se pone como el cinturoncito ese en donde carga todas las herramientas, pero es un albañil dulce y está muy relajado. Él se quita las botas, él tiene su tacita de café en la mano y entra y me conversa y me invita a las habitaciones de mi corazón a las que a mí ni siquiera me gusta entrar. Me dice, ven, ven, ayúdame a desempolvar este cuarto. Vamos para allá. Y yo soy como, no, allá no. Ese cuarto está cerrado, ese es el cuarto de San Alejo, ahí guardo los arrumes. Y a él le encanta entrar a esa habitación. Él le encanta entrar en las habitaciones cerradas de mi corazón, porque él sabe que él es el único que puede entrar y limpiar y organizar. Para mí es muy fácil imaginarme a Jesús, pero por mucho tiempo fue muy difícil para mí imaginarme al Padre, porque yo siempre tuve mucha como parcería con Jesús, como mucha amistad con él, pero con el Padre me costaba, porque yo sentía que, claro, había una imagen un poco distorsionada del Padre, como de él es un poco más distante, él está por allá en el cielo, de barbas blancas, pero cuando lo imagino de verdad, como el papá que él es, hoy en día esa imagen cambió en mí. Y es como, Él es la encarnación de la ternura y de la dulzura en mi vida. Jesús es más como, ven, vamos a trabajar, vamos a camellar, vamos a organizar este caos. Y al Padre es como el amor incondicional. Entonces es muy importante que analicemos en nuestra vida qué imagen tenemos del Padre, porque nuestra identidad como hijos parte de la visión también que tenemos como Él. Claro, su carácter de Padre es inmutable, independientemente de cómo yo lo mire a Él, Él es Padre y Él me ama y Él es incondicional.
pero es importante que nosotros empecemos poco a poco a analizar qué estamos creyendo de Él, cómo lo estamos viendo a Él. Lucas 15:20, voy a repetir esa parte. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y me parece muy lindo que nos imaginemos, independientemente del momento en el que estemos, si estamos siendo buenos hijos o si estamos siendo malos hijos, si nos comimos toda la comida o si dejamos todo tirado, si estamos en un caos en este momento. Acá es muy importante que aún las experiencias que hayamos tenido con nuestro propio papá terrenal las separemos de nuestro papá espiritual. Para los que de pronto tuvieron experiencias difíciles con sus papás terrenales, para los que tienen muchas heridas con su papá terrenal, para los que tienen una relación tormentosa, difícil, compleja, sea cual sea la situación que ustedes hayan tenido con su papá terrenal. Hoy, hoy como que mi corazón, y creo que es el corazón de Dios con esto, es que podamos desligarnos un poco de nuestra experiencia terrenal con nuestro papá biológico, independientemente de si haya sido buena o mala, no importa, no tiene que ser terrible, pues, pero que desliguemos un poco y que podamos recibir esa paternidad de Dios y que le podamos preguntar a Dios, Señor, como realmente quiero que me enseñes y que me muestres cómo eres tú como papá. Yo quiero experimentar tu paternidad, yo quiero saber qué es sentir el espíritu de adopción sobre mí. Esta es como la enseñanza hoy. Yo sé que muchos de ustedes tienen que irse más temprano, tienen que colgar, entonces si alguno de ustedes tiene que irse y tiene que colgar ya, lo puedo hacer sin problema, pueden irse tranquilos. Sin embargo, voy a quedarme un ratico más con las personas que tengan preguntas o que quieran escuchar, pues preguntas y respuestas hasta el final. Este es un buen momento para que los que tengan preguntas o aportes lo puedan hacer. Estoy leyendo lo que dice Ale. Acá inmediatamente me lo imaginé y vi que llegó con brazos abiertos y empecé a llorar porque sabía que iba a descansar en él. Qué instante tan lindo. Uf, qué lindo. Como dijo Art, me abraza por detrás y me hace cosquillas. Qué lindo. Amigos, ¿alguien tiene preguntas? Pau. Hola Juli, buenos días a todos. Sí, yo tengo, viene rondándome hace un ratico como esta inquietud y ya que tocas el tema hoy. eh, para mí ha sido un poco complejo precisamente sentirme digna de tener esta relación con Dios, de poder siquiera hablar de Él, pues por muchas cosas que han pasado en mi vida y pues que Él hoy me haya transformado, aún no me lo creo, ¿sí? No, no me siento digna. Entonces, si tú me pudieras ayudar a entender un poquito más este tema de la gracia, cómo Él actúa y nos podemos sentir más dignos para acercarnos a Él y tener ese encuentro. Ujú. Pau, qué lindo. La realidad es que, total, o sea, nosotros no somos dignos. Eso es lo más bello de todo. Es que no somos dignos, pero mediante Él somos dignos. Es porque ya cuando tú decidiste aceptar esa invitación y decirle a Jesús, sabes que yo quiero que tú te hagas dueño de mi vida, o sea, sí, acepto, ven, lléname. Desde el momento en el que tú le dijiste que sí a Dios y Él llenó tu corazón, ahí te hiciste digna. O sea, nosotros somos dignos por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, ni por nada que hayamos hecho. Es por gracia. Y yo creo que, obviamente, te entiendo, o sea, entiendo lo que puedas estar como sintiendo, pero yo creo que, mira, la Biblia habla mucho de que tenemos que ser como niños. La Biblia dice que es necesario que seamos como niños para recibir el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es de los niños. Y cuando tú le regalas algo a un niño, o sea, si tú le regalas, por ejemplo, no sé, a tu hijo, a tu sobrino, a tu primito chiquito, una bicicleta, él no va a recibirla y la va a dejar de lado. Y te va a decir, es que yo no me siento, no, no soy capaz de usarla.
No, mi amor, pero es que te la regalé, es para ti, yo te la regalé, úsala. No, no, yo no me siento digno. Un niño no dice eso. Un niño no se la han regalado. O sea, te juro que ese niño ve la bicicleta empacada y ya sabe, primero ya sabe que es para él porque él la estaba pidiendo y ya va a estar desempacando mucho antes de que tú le digas que es de él. Y ya va a estar jugando con ella, la va a usar. Un niño no está pensando como un adulto. Y yo creo que por eso Jesús fue tan insistente en los evangelios de que es necesario que seamos como niños. Y yo creo de verdad, Pau, que es necesario que nosotros como adultos desaprendamos y volvamos a ser como niños de corazón para que podamos disfrutar de la gracia de Dios. Porque a veces siento que se nos mete tanto en la cabeza todos nuestros errores, todo nuestro pasado, todo lo que hicimos y dejamos de hacer, todas nuestras fallas, todas nuestras limitaciones y dejamos de disfrutar de lo que Dios ya pagó por eso. Entonces, lo único que podría decirte, Pau, es sé como niña otra vez con los regalos que Dios te está dando. Porque no, primero, entender que no, por digna no es. Yo tampoco soy digna, yo no soy digna de estar aquí haciendo un devocional con 80 personas. Yo no soy digna de haberme parado ayer en una tarima de un pastor de otra iglesia para predicar. Digna no soy. Él es digno y Él habita en mí. Él me hace digno por medio de Él. Y es ser como niños, quitarnos de pronto tanto ese lastre y renunciar al pasado. O sea, lo que sea que haya pasado antes, Dios ya lo hizo nuevo. Dios ya te dijo, hey, tengo un futuro esperanzador para ti. Tengo un futuro lleno de esperanza, lo dice Jeremías 29:11. Tengo planes contigo, tengo sueños contigo, tengo planes llenos de esperanza para ti, para darte un futuro, el futuro que esperas. No va a terminar en desesperanza, pero es necesario que nos hagamos como niños para poder disfrutar de la gracia que ya, o sea, ya se pagó un precio muy alto, Pau. Cristo pagó un precio demasiado alto para que hoy nos sintamos atados de brazos y no corramos al bien de Jehová, literal. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, Juli, muchas gracias, sí, porque eso me tenía como, o sea, ¿sabes? Siente uno como un poco no, siente uno como mucha vergüenza y se, como, o sea, es el tan omnipotente, tan espectacular, tan fantástico, tan todo, y yo, y yo soy nada, ¿sí? Y entonces sí lo confronta a uno bastante y nada, me quedó súper claro. Muchas Igual gracias. ahí también quisiera decirte algo y yo creo que yo les he hablado mucho en los devocionales de que yo siento que la vida con Dios es como una vida de tensiones, ¿no? Como que hay como un extremo aquí y nosotros tenemos que permanecer como en la mitad entre esas dos tensiones. Y yo creo que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, volvemos a ser adoptados y entramos en su familia, se maneja una tensión entre pucha, profunda humildad y conciencia de que es por gracia. O sea, yo siento una profunda como humildad de Señor, gracias, es por tu gracia, Señor, es por ti. Esto no tiene nada que ver conmigo, no es por obras, no hay nada que yo haya podido hacer para merecer esto, pero soy hija de Dios. ¿Y qué dice Dios cuando somos hijos? Que somos realeza, somos linaje escogido, tenemos autoridad y poder. Todo el poder, o sea, imagínense, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está dentro de nosotros. Entonces, es esto, pero es esto, la mitad. Hay humildad de reconocer que sin Cristo no somos nada, pero somos real sacerdocio, pueblo escogido. Tenemos al Espíritu Santo que levantó el poder Dunamis que levantó a Cristo de los muertos está dentro mío. O sea, si Dios quisiera despilfarrar poder a través mío, podría hacerlo. Pero ¿qué requiere eso? Humildad, sometimiento, sujeción a Dios. Entonces es una tensión entre las dos cosas. Es necesario que las dos existan al tiempo. Y yo permanecer en la mitad, en humildad y en poder. Caminar en humildad y en poder. Entonces, Pau, sí, reconocer gracias, la gracia de Dios, pero también reconocer que Dios ya me hizo nueva. Yo soy realeza, yo estoy sentada en lugares celestiales, soy coheredera con Cristo. O sea, Él ya me hizo parte de los que vamos a juzgar a la humanidad por el hecho de que le dije que sí. Entonces,
Tú deja, si Dios ya olvidó tu pasado, eso está en Isaías, creo que es 43, 42, 44, no me acuerdo. Dejando atrás, 43. Deja atrás, no ves, estoy a punto de hacer algo nuevo, estoy abriendo caminos, aguas en lugares áridos, caminos en lugares desérticos. Dios está haciendo, Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. No mires más para atrás, olvida todo lo que quedó atrás. Espérense que quiero leértelo específicamente porque creo que está en Isaías 43, 12, si no estoy mal. Isaías 43. Mira, eh, Creo que es el 18. ay, muchas gracias. Sí, me encanta, amigos, gracias. Dice, pero olvida todo eso. ¿Qué vas a olvidar, Pau? Lo que pasó, el pasado. Olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios está a punto de hacer algo nuevo. Si Dios no está gastando tiempo y energía en ver tu pasado, no lo hagas tú. Mira hacia adelante, llénate de fe. Alguien hacía una pregunta ahí ahorita y es, ¿cómo fortalecer mi fe cuando todo se derrumba a mi alrededor? La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Escuchando. Lean la escritura. Esto que estás haciendo, venir a devocionales en donde se lea la Biblia en voz alta, donde tú escuches la palabra de Dios. La palabra también dice en Efesios que nuestra confianza aumenta cuando echamos raíces profundas en el amor de Dios, cuando descansamos en Él. Entonces, Lili, fortalece tu fe a punta de escuchar la palabra, de declarar la palabra. Una de las formas en las que yo he aprendido a salir de momentos de espirales emocionales fuertes, como, no sé, ansiedad, tristeza profunda en ciertos momentos, ha sido coger y leer la palabra de Dios y declararla en voz alta. No solamente por el efecto que tiene el poder de mi boca, porque hay poder en nuestra boca, o sea, cuando yo estoy declarando, casi que yo le estoy mandando una orden a mi cuerpo de que responda con lo que yo estoy diciendo. O sea, mis células, cada célula de mi cuerpo responde a lo que yo estoy declarando. Entonces, cuando yo declaro la palabra de Dios, no solamente estoy haciendo ese ejercicio, sino que además estoy escuchando, estoy como retroalimentándome de lo mismo que yo estoy diciendo de la palabra de Dios. Entonces, pídele a Dios que te muestre versículos de la Biblia, Lili, que son importantes para ti, digamos el que acabamos de leer de Isaías 43:18, de que Dios va a hacer algo nuevo, este que yo les he leído varias veces, que creo que está en Timoteo, de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, versículos de echando toda nuestra, esta está en primera de Pedro, amigos, perdón, es que yo no tengo muy buena memoria con los versículos, yo me acuerdo de los versículos, pero no en dónde están. Pero dice como echando toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Es uno que me encanta. Bueno, hay varios versículos así que sería chévere que anoten en un papelito y los empiecen a decir en voz alta. O sea, eso aumenta nuestra fe, la declaración de fe, la declaración de la palabra de Dios hace que no solamente nuestro cuerpo responde, sino que además pues estamos escuchando. La fe viene por el oír la palabra de Dios, que eso en hebreo es shama. Y shama no es solamente escuchar, sino es responder, perdón, oír y responder a lo que Dios está hablando. Shama no es solamente una opción, es dos acciones en una. Oír no es solamente que me entre por un oído y ya. Shama es oigo y respondo a eso. ¿Cómo respondo a lo que estoy escuchando? ¿Cómo activo mi sistema frente a lo que estoy escuchando? Mi Dani Serna, que tiene la manito levantada. Juli, em, ahorita que nos pediste que cerrara los ojos, Ujú. ya los tenía cerrados Wow. porque desde anoche vengo sintiendo como un sentimiento de culpa. No sé, me pasa mucho los fines de semana, como que estoy tan ocupada, que estoy como en muchas actividades, que sí voy a la iglesia, pero como que tengo tiempo para otras cosas afuera.
y como que no logro tener como esos momentos como los tengo normalmente en la semana con Dios. Y anoche me sentía como estoy orando con mi mamá porque mi mamá tiene una depresión desde hace un año y otra vez está como en crisis, entonces estoy orando con ella en las noches, pero anoche no tenía ganas. Estaba como quebrada, pero como con mucha pereza y como sin ganas de orar. Abrí la Biblia y, y empecé a leer una parábola en Mateo, pero no la entendí, entonces me sentía como frustrada. Y yo cerré la Biblia y me acosté y dije, bueno, mañana será otro día, pero me sentía como con culpa, como de no poder sentirlo, como no poder escucharlo por momentos. Y antes de que eras que cerrara los ojos, ya los tenía cerrados porque se me vino a la mente como que necesitaba un abrazo. O sea, y me quiebro porque es algo que nunca había experimentado. Y, y entonces cerré los ojos y sentí un abrazo. Y cuando dijiste que cerráramos los ojos y que lo imagináramos como que entraba, yo dije, wow, o sea, increíble cómo él sí habla y sí responde. Entonces, pues mi pregunta es cómo, y sentí el amor de Dios en ese momento, que es lo que estás hablando. Pero mi pregunta es cómo diferenciar como esa culpa, porque yo sé que la culpa no viene pues de él. Y yo entiendo que una cosa es como el arrepentimiento y otra cosa es la culpa, no sé, no, como que cómo diferencio Sí, sí, sí. esas dos cosas para no sentirme así cuando no tengo como el tiempo de hacerlo. Yo trato de buscarlo en otros momentos, pero siento que a veces es como de afán y como que él no se merece eso. Entonces siento como ansiedad, no sé si me entiendes. Sí, 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 no, totalmente. Dani, pues primero que todo, gracias por compartirnos de verdad, como que la vulnerabilidad rompe todo. Es hermoso cuando nos hacemos vulnerables y como que compartimos nuestro corazón y creo que en esa misma vulnerabilidad está como el deseo de Dios por encontrarte, o sea, como de responder a tu necesidad. Dani, lo primero que te quiero decir es, solo con escucharte, estoy segura que eso llena el corazón de Dios más que tú te sientes 2 horas a leer la Biblia. O sea, ese deseo que tú tienes por pasar tiempo con Él, lo llena y lo satisface a Él más de que si tú hubieras sacado 1 hora para leer la Biblia sin hacerlo de corazón, solo por cumplir. No sé si me entiendes a lo que voy. Lo que quiero decir con esto es que Dios está viendo nuestro corazón, Dani. O sea, y creo que esto que tú estás experimentando y que te estás preguntando, se lo pregunta la mayoría de personas que aman a Dios, que tienen una relación con Él y que por X o Y motivo no han podido sacar tiempo esta semana. Y yo te voy a decir una cosa, yo no sé las mamás cómo hacen, yo las admiro demasiado. O sea, yo veo a mi hermana, yo veo a mis amigas que son mamás, que tienen hijas chiquitas. Hace poquito que estaba en Miami, estaba pasando tiempo con una amiga que tiene 2 hijas chiquitas y ella pues es cristiana, ama a Dios y hablábamos de ese tema y ella me decía como que es muy duro cuando uno es mamá porque yo estaba muy acostumbrada a tener mis mañanas con Dios, mi tiempo con Dios y ya no puedo tenerlo como lo tenía antes y me frustra, como que me cuesta mucho, sí, no sé cómo manejarlo y me parece muy lindo porque pues uno, no eres la única que se siente así, Dani, pero sí quiero que empecemos nosotros como hijos de Dios a afilar mucho nuestros sentidos espirituales para darnos cuenta justamente de lo que tú preguntabas ahorita, cómo sé cuándo es culpa y cuándo sé cuándo es como convicción. El diablo le encanta hacer fiestas en nuestro dolor. O sea, él es no es el enemigo número uno de nuestro corazón. Desafortunadamente, él conoce mucho de nosotros, sabe mucho de cómo funcionamos, sabe nuestras cargas, sabe nuestras tristezas y él también juega con eso. Entonces, primero que todo, sacúdete la culpa, literal, o sea, yo sé que simbólicamente, pero hazlo, sacúdete la culpa. Y la que esté sintiendo culpa aquí de que no pudo pasar tiempo con Dios, sacúdese. Dios no es un Dios legalista. Nuestro Dios no es religioso.
Él no está tan interesado en la liturgia como está interesado en nuestro corazón. Y Él sabe el deseo de tu corazón de pasar tiempo con Él, pero Él también sabe que somos humanos. Y por eso Dios quiere que lo invitemos a todas las áreas de nuestra vida. Porque si nosotros confinamos a Dios solamente a una hora encerrados en nuestro cuarto y hace parte de nuestra lista de deberes del día y chuleamos, es como que listo, Señor, ya tuvimos mi tiempo, ya tuve mi tiempo contigo, check, chao. Me desentiendo de ti y sigo con mi día. Y Él no le interesa eso. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere lavar platos con nosotros. Él quiere que mientras estés tú sentada lidiando en darle la sopa al niño, Él quiere estar ahí. Él quiere estar en nuestro día a día. O sea, lean Salmo 139. Él sabe cuando nos acostamos y cuando nos levantamos, cuando salimos y cuando entramos. Él lo sabe todo. Pero el que quiere la invitación VIP a todas las áreas. Señor, vamos, me voy a bañar, vamos. Voy a entrar al baño, vamos. Voy a lavarme los dientes, vamos. O sea, Él quiere que nuestra conversación con Él sea cotidiana y diaria. Más que, ay, religiosamente me siento a leer la Biblia y pongo esta canción y armo el ritual alrededor de lo que Él... No, él no es religioso. Entonces, Dani, sacúdete la culpa. Creo que de pronto cuando yo he sentido momentos en donde yo sé que es convicción de pasar tiempo con Dios, cuando, sobre todo, estoy malgastando mi tiempo. O sea, yo en estos días, o sea, yo cerré Instagram, bueno, cerré Instagram, no, eliminé la aplicación de Instagram esta semana. Ayer me tocó poner como un post notificando que estaba por fuera de Instagram por un tiempo porque tengo marcas con las que de pronto me escriben por Instagram, entonces para que me contacten por otro medio. Pero la razón por la que yo sentí ese susurro otra vez es porque me volví a encontrar a mí misma scrolleando sin pensar y sentí la convicción de parte de Dios. Como de, hey, te amo. ¿Pasamos tiempo juntos? Y yo, uff, sí, papá, de una. Eliminar aplicación. Ya está. La convicción nos lleva a la acción, no nos mete en la culpa y no nos encierra en una jaula sí, como de sentirnos mortificados, que siento que es lo que tú estabas sintiendo un poquito ayer, como sentirte mortificada y sentir culpa. Entonces, Dani, lo único que quiero decirte con esto es, Dios no está pensando así de ti. Dios no te va a dar palo porque tú no te encerraste en tu cuarto a sacar el tiempo perfecto con Él. Si sientes convicción porque de pronto pudiste haber o estás simplemente siendo negligente con tu búsqueda de Dios y sabes que es importante para ti, más que por agradarlo a Él también porque tú dices, "Oh, pucha, es que yo lo necesito, o sea, me hace falta, yo tengo hambre y sed de Dios y sé que la fuente es Él y estoy yendo a otras fuentes. Si es eso, sí te puedo decir, es convicción, ve a la fuente, pero si es culpa, olvídate de eso, Dani. Y es normal que a veces no queramos orar, yo a veces no quiero orar. O sea, les digo, me ha pasado muy pocas veces, o sea, de verdad los puedo contar por ahí 2 veces máximo me ha pasado que yo no he querido levantarme un lunes o un miércoles a hacer el devocional. ¿Qué me da pereza? Y si me lo preguntan, la razón por la que yo no hice devocional el miércoles pasado es porque le estaba diciendo a Dios, yo, y les voy a ser muy vulnerable con esto, amigos, pero quiero ser real con ustedes, sobre todo con este tema. Yo no tenía un mensaje que dar el miércoles. Y el martes en la noche, que estaba encerrada en mi cuarto, le dije a Dios como, men, yo no quiero simplemente venir acá a tocar la puerta a decirte, dame un mensaje. Y sentí la convicción de parte de Dios diciéndome, yo no, y yo tampoco quiero que vengas a mí a pedirme mensajes instantáneos como si fueran las sopitas del microondas. No, y yo tampoco quiero que tu relación conmigo se base en que vengas aquí a pedir una palabra para el devocional solamente, porque entonces no estás queriendo pasar tiempo conmigo. Estás viniendo aquí a ver qué sacas de mí para entregarle a otros. Y uff, ustedes no saben lo que yo sentí en mi corazón. O sea, sentí el amor de Dios, pero sentí la exhortación como de, tú estás viniendo aquí a sacar un mensaje de parte de mí y no estás viniendo a pasar tiempo conmigo. Y sí, muy loable, que tan linda esa niña, vean cómo pasa tiempo con Dios para traernos un mensaje a nosotros. Pero yo no sé cómo hagan los pastores del mundo, yo no sé. No sé cómo funciona el pastorado en el universo entero. No tengo ni idea, cada pastor tiene su método. Yo le decía a Dios, qué teso, porque yo no quiero simplemente llegar y ponerle la cara a un mundo, o sea, sentir un compromiso con las personas y decirles,
por compromiso vine a traer este mensaje, pero yo la verdad es que ni lo estoy viviendo, ni lo estoy poniendo en práctica, ni estoy conectada con este. No, yo le decía a Dios, yo no sé, no quiero hacer eso. Yo no quiero venir y pretender que yo tengo un mensaje que saqué de momento de revelación contigo cuando yo estoy viendo cómo me invento un mensaje porque no tengo nada preparado para mañana. Y por eso les dije, amigos, mañana no nos vemos la próxima semana. Porque prefiero ser honesta y decirles, no hay devocional hoy, a sentirme como la usurpadora, como puro nombre de telenovela. Pues como llegar a mi tiempo con Dios a simplemente robarle un mensaje a Dios. No, tenemos que ser coherentes. Tenemos que tener una relación con Dios lo suficientemente coherente para que sea más importante lo que vivimos a puerta cerrada con Él que lo que le mostramos al mundo afuera. Entonces, mi Dani, lo único que te puedo decir es, sacúdete esa culpa, gracias por tu vulnerabilidad, Dios te ama y Dios está más interesado en tu corazón, o sea, en ese corazón que le dice, sabes que yo necesito un abrazo, no, no quiero encerrarme a pasar tiempo contigo porque no tengo ganas, pero necesito un abrazo. Con un abrazo se me reinicia la vida y mira lo que hizo Dios hoy. No sé si tengas alguna otra duda, mi Dani, o si ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias, Juli, gracias. Mi Dani. Kate, Hola, Juli. Bueno, algo tengo como pena de hablar, pero bueno. no, tranquila. Bueno, desde que empezaste, yo estoy pues acá como metida en tus devocionales. Fue el momento en el que empecé a conocer literalmente a Dios, porque antes tenía una imagen que ya ni siquiera me acuerdo cómo era. Era súper charro, porque yo ya lo veía. No es que no lo veía, o sea, yo sabía que existía, pero no, no más, o sea, nunca tenía una relación y yo decía, ¿cómo será tener una relación con él? Tenía varias amiguitas que me decían como, sí, la relación con Dios es súper linda, no sé qué, bueno, pero yo nunca me atreví hasta que tuve que pasar por muchas cosas en mi vida y hace como desde julio, más o menos, pasó algo horrible y es que yo venía como por periodos de depresión y de ansiedad, de muchas cosas. Y yo me senté en el mueble de mi casa y dije, Dios, o sea, ahora sí de verdad, como que ya te entrego todo, haz tú lo que quieras conmigo, yo ya no quiero nada, o sea, yo ya no sé qué hacer, pasé por un montón de cosas del mundo, como dicen, pues, estuve en terapia, estuve haciendo cosas, registros acá, chicos, un montón de cosas, pero todo apuntaba hacia él, pues como que nada de eso me iba a llenar más que él. Y de un día para otro yo sentí paz y tranquilidad, o sea, cosa que yo nunca había logrado con ninguna otra cosa. Y es que cuando le entregué eso a él, yo al otro día sentí como paz y yo decía, increíble que de un día para otro yo sienta esto solo con decirlo. Oh, Y eso me pasó. Entonces, bueno, empecé a sentir como esa necesidad de de conocerlo. Y yo dije, y a mí me encanta, pues yo me apasiono mucho con las cosas que me gustan. Entonces me compré una Biblia. Yo decía, quiero saber si esto es emoción o es amor o qué es. Pero yo todos los días me levantaba con ganas y yo decía, necesito conocerlo más y sabía que en el único lugar donde lo iba a conocer un poquito más era en la Biblia. Y yo tenía que leer eso todos los días. O sea, yo ya no soy una experta, pero yo quisiera hablar de él todo el tiempo. Es muy charro porque yo voy al gimnasio y hablo con un entrenador, pero no sabía que él también amaba mucho a Dios. Y un día me dijo, Kate, bueno, me preguntó como si yo era cristiana. Yo le dije, yo no soy cristiana. Yo, o sea, no sé qué soy, pero yo solo sé que lo estoy conociendo a él y me encanta. Y desde ese momento él y yo empezamos a hablar y hablar y no éramos, o sea, todo el mundo habla en el gimnasio como de muchas otras cosas, pero no de eso. Y él y yo, cada que nos mirábamos a la cara, empezábamos a hablar de Dios, éramos como, ay, no, ¿qué es eso? Y yo le pregunté, y yo, en serio, ¿a ti no te pasa que quieres hablar de eso? Él y me decía, sí, yo, ay, marica, ¿qué es eso? O sea, todo el mundo, yo le tengo que hablar de él. A mi esposo, como y yo le digo, amor, qué pena tener que hablar de eso, pero te tengo que hablar. Y yo le hablo y se me salen las palabras. Él me dice, no, tranquila, pero todo el tiempo quiero hablar a mis hermanos, a mi mamá, es muy charro. Y, o sea, no sé. Y a veces ni siquiera sé decirles, pero siento que tengo que decirles algo. También que paso por la calle al lado de alguien y quisiera como orar por ese alguien. Ay, no, yo no sé, algo muy raro me pasa. Kate, pero qué lindo, pero es que estás en el enamoramiento.
Cuando uno está tragado, no solo quiere hablar de la persona que uno le gusta. Hermoso. Y yo digo, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? O sea, como que, ¿qué les digo de Dios? Porque yo no soy una experta, pero yo quisiera decirles como que, ay, no, o sea, Dios te ama, deja de sufrir, o sea, algo así me pasa. Y no sé, yo a todas las personas les digo algo de Dios y a veces digo como que, ay, marica, no me entendió nada. Qué pena. Ay, Kate, no, hermoso, me encanta, disfrútalo mucho, disfruta mucho Ay, el tiempo, como dice Adri, ese es el primer amor. Estás en tu primer, estás en las mieles del primer amor. ay, no, muchas gracias. Muy linda, gracias. Amigos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O podemos ir cerrando. La idea es que los lunes sea un poquitico más corto porque nos estábamos extendiendo, o sea, de hecho ya nos extendimos, ya son las 7:02. Entonces, yo creo que vamos a orar. Yo Eh, tengo una pregunta, perdón. ¡Ay, Saris! ¿Cómo estás? Buenos días. Um, quiero saber, y es super off topic, pero quiero saber y si puedes tocarlo, el Adviento. Eso en los cristianos, ¿qué es los días de Adviento? Um, ¿Verdad? Me coges con un tema que yo no domino. como que, como que hay demasiado eso O sea, en este momento. Adviento es la preparación para como que el nacimiento de Jesús. Entonces, yo creo que más allá de ser algo cristiano, católico, como que no sé de dónde surgió realmente, creo que es católico, pues, pero creo que el corazón del tema del Adviento es muy lindo y cualquiera lo puede practicar y es más como preparar nuestro corazón como para el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Entonces es como más como un tema más de ser un poco más introspectivos, de revisar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón en este tiempo, cómo preparo mi corazón y mi vida para recibir a Jesús en su nacimiento. A mí me parece súper lindo, pero no conozco a profundidad el tema, yo no hago nada distinto a lo que hago siempre. No, creo que con eso me diste muy buena respuesta porque como que quería verificar qué era, pues, eso. El, Sí, pero sí, básicamente el Adviento es como una preparación. Mira lo que pone Judith. El Adviento es un periodo de 4 semanas en el calendario litúrgico cristiano que precede a la Navidad. Proviene del latín adventus, que significa venida o llegada. Su significado es la preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Jesús, marcada por la espera, la esperanza y la reflexión, y también para recordar y prepararse para su segunda venida. Entonces, sí es cristiano, pero tengo entendido que muchos católicos también como que independientemente de la fe, es como que si tú crees en Jesús, pues listo, te preparas un poquito, tienes un poquito más de reflexión, estás más introspectivo, como que revisas qué es lo que tienes, como que, Señor, revisa mi corazón y quiero como alinearme a tu llegada y preparar un espacio para tu llegada. ok, Y súper, habla muchas tanto como de la gracias. Navidad como de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias, Judy y Willy. Dale, mis Aris. Chao. Amigos, hay una cosa que sí quería preguntarles antes de que nos vayamos todos, sobre todo para los que están más interesados en el espacio de los lunes, como la enseñanza de hoy, que es un poquito, se supone que es más sencilla. Estuvo más sencillo que los miércoles, ¿verdad? Pues que la de Romanos. Estuvo más, bueno, súper. Yo ya no sé qué es, yo ya no sé qué es denso y qué no. Pero quería preguntarles si me cuentan, si pueden abrir micrófonos o pueden escribirlo ahí, no tiene que ser nada largo, simplemente qué tipo de temáticas quieren ustedes aprender, porque también me pareció una pregunta válida, o sea, yo podía seguir como hablando sobre los temas, pero yo siento que, claro, yo ya estoy en un punto en donde yo quiero hablar de temas muy profundos y de pronto ustedes tienen temas mucho más prácticos, más sencillos, ay, yo quiero hablar sobre la amistad, yo quiero hablar, está súper bien y de todos los temas se puede sacar mucha profundidad. Entonces quiero que me digan qué temas les gustaría hablar, pueden abrir micrófonos, yo estoy acá anotando. Entonces, para el que tenga un tema así en la casa, Juli, yo quisiera que habláramos de este tema. Yo quisiera que habláramos de esto otro. Este es el momento, este es el espacio, este es el día, esta es la hora. No todos a la vez. Están que se hablan todos. El La perdón. verdad me pareció a mí súper este balance, como que profundizar pues, en la palabra y ahora poder tener preguntas así como que misceláneas. Ah, Me encanta. ah, Gracias, Misaris. Súper bien. Sobre el perdón, sobre el ayuno, sobre la ansiedad. ¿Qué otro tema?
Algo que se les venga a la casa, que se digan, no, yo siempre he tenido dudas sobre este tema y me gustaría, uf, el duelo, la muerte, se pusieron re pesados ustedes. Mentira. Todo es válido, todo es válido. Espíritu Santo me encanta. El rol de la mujer. Espíritu Santo. El poder de la lengua. Uf, Juli, yo no sé si este tema es como para esta área sencilla, pero a mí me encantaría saber sobre el tema del avivamiento. avivamiento, uy, muy chévere. Me encanta ese tema. Ay, amigos, me encanta. Bueno, voy a leer en voz alta. ¿Saben qué? Uf, ustedes están ya, se encendieron todos, todos se despertaron. Autoridad como hijos. Me encanta perdonar, finanzas con Dios, carácter y dominio propio. Amigos, esos temas están. Redes sociales, muy chévere. Y doctrinas, diferentes tipos de iglesias, ya sea como testigos de Jehová, la verdad de Pentecostés, apariencias. Bueno, amigos, súper. Creo que ya noté la mayoría. Me encanta. Amigos, bueno, vamos a orar para que se puedan ir benditos. Mentira. Es que cómo no ser religiosa. Listo. Límites de personalidad, situaciones de cosas que nos hacen daño, por abuso. Amigos, está muy chévere todos estos temas. Sabiduría, prosperidad, crianza. Listo. Bueno. Bueno, amigos, vamos a orar. Gracias por quedarse hasta el final. Listo, Señor, yo te doy gracias por este espacio, por este tiempo, papá. Padre, yo te pido que en este momento, mientras cada uno de ellos está en lo que sea que esté haciendo, Señor, tú lo sabes. Tú sabes quién está en casa, quién se está listando, quién está saliendo, quién está en transporte, quién está ya en la oficina. Tú sabes todo, Señor. Y yo te pido que mientras ellos se toman este minutico, Señor, para darte gracias, tú puedas invadirlos con tu presencia, Señor. Señor, abrázalos con tu paternidad, Padre Santo. No está en mis palabras, no está en la elocuencia de lo que estoy diciendo, Señor, que ellos te encuentren. Está en tu poder, en tu amor. Solo tú puedes hacerlo, Padre Santo, y yo te pido que ellos puedan hoy experimentar tu abrazo, tu amor, Señor. Llena cada corazón en este momento, Señor. Te pido que remuevas todo filtro, remueve todo velo, Señor, remueve toda imagen distorsionada que tengamos tuya, Padre Santo, y que podamos verte correctamente. Que podamos verte correctamente, Señor, que podamos verte correctamente. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana de amores contigo, Señor, así como está Kate. Que para los que de pronto llevamos muchos años en la fe y hemos perdido un poquito ese fuego por el primer amor, Señor, llévanos de nuevo esa pasión, Señor, ese deseo que arde en nuestros pechos de amor por ti. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Amén, amén. Amigos, feliz lunes, Dios los bendiga. Gracias, Juli. Feliz lunes a todos. Feliz, Adiós. feliz lunes. Nos vemos el miércoles para Gracias, continuar Juli. romano.
Chao, Lauris. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao, mis Saris. Dios los bendiga. Chaito, chaito.